la de la mamá ayer que no volvía a su hijo, la persona que muchas veces quiere transmitir las danzas conectada con su eje y muchas veces es la hora de la clase y tengo la cabeza en cualquier otro lado y tengo que volver a conectar. Y en la juventud es exactamente lo mismo, ¿no? Que no vienen porque tienen un examen en la facultad y están con eso, que vienen porque tienen un examen en la facultad y quieren estar en otro lugar para poder abordar el examen de otra manera. En realidad ahora se está acercando mucha gente joven, pero hay gente de todas las edades y es genial porque la alumna más chica que tengo se llama Natalie, tiene 18 años, bueno, cumplió 19, y la persona más grande que tengo tiene 74 años y estamos todos juntos. Y cuando por ahí llaman me dicen, voy a entrar en un grupo de principiantes, y no, son todos iguales, es lo mismo, no importa, nadie es principiante y nadie está avanzado, sabrás la danza, pero eso no significa nada, es como, no es una carrera, es un entrenamiento. Como decía antes, ¿no? Como el entrenamiento A es un entrenamiento de volver al eje, de volver al centro, volver a la A, ¿no? Como dice esa otra práctica con la que yo siento que estoy combinando esto, estamos combinando esto. Yo te pregunto esto por la juventud, porque aquí es común escuchar a los padres de familia, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, de lo desquiciada que encuentran y cómo critican a la actual juventud, que se interesa a estas cosas de pensamiento, ¿no es cierto?, de reflexión. No es tan así, Hay mucha. Pero aquí, como te digo, es lo público, lo que se nota, la gente constantemente, los papás están aburridos, que los hijos vienen esclavos de internet, qué sé yo, sus cosas, y tienen poco tiempo para desarrollar la reflexión, el pensamiento. Tomándome como ejemplo a mí misma, creo que yo que soy mamá, creo que la única manera que tenemos de enseñar, aunque nos equivoquemos muchísimo, es con el ejemplo. ¿Sí? Y no con la palabra. Me parece que una mamá que metió la pata ayer en la noche. Pero por cierto, pues un hijo así está. El ejemplo. Hay un culpable detrás, pues, probablemente. Si la mamá y el papá piensan muy distinto, bueno, ellos tendrán que ir eligiendo por dónde. Pero creo que a esta altura de mi vida, creo que la única manera que tenemos de enseñarles a los otros y enseñarnos a nosotros mismos es a través del ejemplo. Yo no soy buena con la palabra, por ejemplo, y tampoco soy muy buena con el ejemplo, pero sé por dónde quiero ir. Exacto, pero digamos, yo creo que ahí está un elemento muy importante, y es que en definitiva esta capacidad de reconocerse, porque de repente uno se pierde un poco en definitiva en creer que muchas cosas, pero en el fondo no lo es. Entonces, partiendo, digamos, es como decía muy bien hace muchos años atrás Paulo Freire, y decía, en el momento que reconocemos nuestra determinación, dejamos de estar condicionados y podemos tratar de hacer ciertos cambios, pero hay personas que nunca van a aceptar esa estructura, esa forma de vivir, digamos, recordándolo como un gran educador popular, digamos, que llegaba a las poblaciones, a los distintos sectores comunitarios, tratando de dar un marco, digamos, de reflexión sobre los actores que vivían en sectores muy pobres, y en ese mismo marco muchas veces se dice, Perla, de que, por ejemplo, este tipo de trabajo está exclusivamente para esa élite, digamos, que se planteaba en un momento, que no es transversal frente a los recursos económicos, a personas que no tengan necesariamente los ingresos. ¿Cómo lo ves tú allá en Argentina? Eso es igual en todo el mundo, me parece. Sí, obviamente que es más difícil. Si tenés que pensar mucho, sí, hay que ser realistas, ¿no? Así que si tenés muchas dificultades, cosa que me sucede muchas veces, la dificultad se vuelve el eje, se vuelve el centro, y es el centro. Yo pensaba que más bien te descentra. La dificultad te descentra, pero cuando es tanta, claro, se convierte en el centro, indudablemente. Sí. Termina convirtiéndose en un centro, claro. Sí. Con respecto a la Escuela de Movimiento en Buenos Aires, digamos, ¿cómo nace? ¿Cuándo surge? ¿Qué nos puedes contar? Y fue eso que les conté al principio, que fui contando así medio salteado, que en realidad yo traté de olvidarme de los movimientos después de estar 15 años en la Fundación Gurdjieff, porque no se podía hacer nada por fuera y no me podía olvidar, hice fuerza para olvidarme, y un día me regalaron uno de los primeros discos que se empezó a vender con la música de las danzas, y yo estaba en mi casa cumpliendo mi función de madre y escuché la música y fue terrible para mí. Me di cuenta que yo no podía hacer ninguna otra cosa, y así que de a poquitito fui como juntando música con lo que me acordaba, lo poquito que me acordaba así al principio, y
Y es como una persona que me empezó a insistir que diera clase, y yo le decía, no se puede, y me decía, dale unas clases, y no se puede, y bueno, finalmente que sí, que no, que sí, que no, que yo siempre diciendo que no, hasta que me convencieron. Y bueno, era un grupo muy chiquito. Enseguida de ese grupo se acercó una persona del sufismo, que fue la persona que me decidió a seguir adelante, y se fue acercando mucha gente de ese ámbito, y después otra gente, pero todo muy de a poquito, como muy a pulmón, porque en ningún momento pensé que me iba a dedicar a hacer eso. Y después nos encontró una gente de Mendoza, que tampoco sé ni cómo, después nos encontró gente de Córdoba, y después nos encontraron ustedes. Y fue creciendo solo, o sea, no es la primera vez en mi vida que estoy acá con un micrófono, con dos personas mirándome, escuchándome, y pienso que errado va a ser escucharme, y la parte mía inevitablemente crítica que va a saltar cuando escuche, y bueno, y la verdad, si realmente estoy acá como quien no quiere la cosa, bueno, así fue como se armó la escuela, y sí, es una escuela de movimientos ahora, que en la que queremos integrar justamente eso que decía antes, esa síntesis de otras herramientas que son igual de valiosas, más valiosas o menos, pero que todas sirven. Exacto. Y hay algunas que se corresponden muy directamente, como el entrenamiento bala que nombré antes, y otras que no tanto, pero que todas funcionan si uno quiere que funcionen. Digamos, nos vamos a la pausa y... Pero queda un minutito todavía, la alargamos un poco. Está tan interesante el concepto. Oye, yo leyendo un poco un resumen muy escueto de la vida de Bolívar, él sintetiza su escuela, ¿no es cierto?, en el movimiento. El movimiento es fundamental, realmente, porque es la combinación perfecta entre el cuerpo, la emoción y el espíritu. Sí, es porque en realidad cuando vos haces estas danzas son complejas. Entonces en el momento en que vos bailás, la cabeza no puede pensar ninguna otra cosa, porque si se ocupa de pensar que el de al lado le sale o no le sale, ya se pierde. O sea que la cabeza tiene que estar ahí, el cuerpo tiene que estar ahí porque estamos bailando. Obviamente. Y las danzas están hechas con tanta inteligencia que el corazón siempre se ve involucrado. Por eso se habla que está todo ahí. Hay que recordar, recuerden a ese rey, ¿verdad?, que entró desnudo, danzando y bailando, y orando. Y se decía que esa danza, ese baile, llegaba directamente, valía más que una oración que pudiésemos decir que era solamente intelectual, porque de alguna forma estaba realmente comprometido, y en la misma Biblia aparece el valor que se le da a este movimiento, a esta danza, a esta oración, y está ahí. Hoy día, por ejemplo, la ciencia, tenemos que reconocer que se van tomando de todos estos lugares, de todos estos referentes. Yo recién hablaba del concepto de competencia, un concepto que se emplea hoy día en casi todas las universidades latinoamericanas, con el proyecto TANIN América y el proyecto TANIN Europa. Reconoce el concepto de competencia, y la competencia definida, lo hemos dicho en este programa, como un saber, que son las capacidades intelectuales del sujeto, un saber hacer que tiene que ver con la parte de los procedimientos, del movimiento, lo kinestésico, y un saber ser con respecto a todos los elementos valóricos, actitudinales. Entonces vemos como idea de la educación con otro lenguaje completamente distinto. En el sufismo dicen saber por el sabor. El saber por el sabor. El saber por el sabor. Nos vincula y nos unifica. Y de ahí nace el concepto hoy día mismo del aprendizaje significativo. Es significativo el aprendizaje para la educación cuando tenemos a un actor realmente comprometido, no tan solo con una enorme cantidad de información que el profesor le está entregando a la cabeza. Evidente. Pero es importante lo que recalca ella, dice la fuerza del lenguaje corporal, lo que puede hacer la danza realmente es importantísimo, es vital. Y yo lo comparo un poco con lo que pasa con los actores, porque los actores también tienen un lenguaje corporal. Sí. Ellos no solamente están repitiendo un parlamento, sino que la gestualidad en alguna medida está confirmando lo que están diciendo. Así que caramba, que tiene importancia. Y podrían actuar aparte utilizando todos estos elementos que hablaba yo, ¿no? De la alineación, del ritmo, de la respiración, del tener la justa tensión, y eso cambia también la manera de comportarte, o sea, la manera de actuar, supongo yo. Indudablemente. No soy actriz, pero...
Ya, es una cosa como mecánica, digamos, para en utilizar realidad el recurso, romperla en contra de la mecánica. Es tratar de correrte el automatismo, y la manera, que es la única que se me ocurre, no se me ocurre a mí, se le ocurrió a quien lo trajo, pero bueno, a mí me parece que es así, es ver el automatismo. Porque vos hablas de la competencia y yo te escuché y pensaba, yo también soy competitiva. Y en todos lados está la competencia, a mí se me cuela todo el tiempo. Entonces, no está en suprimir algo que es insuprimible, no sé si existe esa palabra, pero a mí me parece que es insuprimible, pero sí la posibilidad de verlo, y el hecho de verlo le quita mucha de la fuerza que tiene. Y bueno, y a veces pasa, hasta puede pasar eso del horror, ¿no? De horrorizarme de lo que veo en mí, no en el otro. Efectivamente. Yo creo que estamos en la hora. Vamos a la pausa, nuestra segunda pausa.